todos, mi nombre es Smith Posada Vargas. En este caso voy a analizar una brecha de igualdad que pude observar directamente en el contexto educativo donde trabajo. Lo titulé Brecha de igualdad entre el acceso a la educación y las oportunidades sociales, análisis del proyecto PARCE en la CEA. Bueno, se trata entonces de una experiencia que viví como profesor dentro de un programa llamado PARCE, que fue implementado en el año 2025 por nuestro colegio, ¿cierto? Pues mediante un convenio que tenía la alcaldía y la institución educativa donde trabajo, institución educativa para vivir mejor. El objetivo básicamente del proyecto era brindar bachilleratos a personas en condiciones de vulnerabilidad, y era dirigido a quienes, a personas que por alguna circunstancia habían quedado fuera del sistema educativo y que tenían a personas con dificultades sociales y económicas bastante marcadas. Bueno, la idea del programa en principio es muy valiosa, ¿cierto? Pues básicamente lo que buscaba sí era brindar la oportunidad de terminar el bachillerato a personas pues, que estaban en situaciones de alta vulnerabilidad social. Estamos hablando de personas pues, que por diferentes circunstancias habían quedado por fuera del sistema educativo durante muchos años, ¿cierto? Algunos venían de contextos de pobreza extrema, otros tenían problemas de consumo de sustancias y muchos pues tenían historias de vida en realidad bastante difíciles, ¿cierto? Entonces, claro, uno dice, pues en principio uno dice, bacano que existan este tipo de iniciativas, que el Estado o las alcaldías busquen maneras de incluir a personas que han sido excluidas del sistema educativo. En ese sentido, pues el programa y el proyecto pues intenta responder a lo que incluso establece la Constitución Política de Colombia, que reconoce en realidad que la educación es un derecho fundamental y un servicio público que debe contribuir a que al desarrollo de las personas y a su participación en la sociedad. Eso pues también se relaciona con lo que plantea incluso la ley 115 de 1994, que establece que la educación debe promover el desarrollo integral de las personas y facilitar así su participación en la vida social y económica del país. En teoría, entonces, programas como este buscan materializar, en efecto, ese derecho a la educación para poblaciones pues, que históricamente han estado de alguna manera excluidas. Pero cuando uno vive el proceso desde adentro como profesor, empiezan a aparecer muchas preguntas, ¿cierto? Primero, porque nosotros como docentes tampoco estábamos realmente preparados a trabajar con una población así. Sin embargo, pues la necesidad fue primero. Yo mismo lo digo con total sinceridad, cuando el programa empezó había mucha incertidumbre. Incluso recuerdo que al inicio el profesor Samuel, compañero mío, que trabaja pues que también trabajó con el proyecto, también sentía cierto temor de entrar a trabajar con este grupo, y era entendible porque sabíamos que no se trataba de un grupo de estudiantes típico, sino que eran 8 estudiantes en realidad en total, y muchos de ellos tenían historias de vida súper fuertes. En varias ocasiones yo mismo me sentaba a conversar con ellos y escuchaba relatos de sus vidas que en realidad me parecieron muy difíciles. Eran relatos marcados por la pobreza, el abandono, el consumo de sustancias. En este sentido, pues la experiencia fue en realidad muy intensa, pero a la vez fue muy desgastante emocionalmente también para nosotros como profesores. Además, el programa tenía otra dificultad importante, y era los recursos. La alcaldía impulsó este proyecto, pero en términos reales los recursos que se destinaron fueron muy pocos. Los docentes prácticamente estábamos regalando nuestro trabajo. Para dar una idea concreta, la hora de clase dentro de ese programa se pagaba alrededor de 14.000 pesos.
lo cual es muy bajo considerando también la complejidad del trabajo que se estaba realizando. Todo esto muestra que muchas veces las políticas de inclusión educativa en Colombia en realidad existen es en el discurso, pero no siempre cuentan con los recursos suficientes para desarrollarse de manera adecuada. Bueno, ahora bien, más allá de las dificultades del proceso educativo, el punto central de mi análisis aparece cuando uno se hace una pregunta muy sencilla. Listo, estas personas terminan el programa y obtienen su título bachiller, pero entonces, ¿qué sigue? Y aquí es donde aparece la brecha de igualdad. Porque sí, el Estado puede decir que está garantizando el derecho a la educación, y en efecto, estas personas terminan con su diploma de bachiller, pero la pregunta es, ¿qué cambia realmente en sus vidas? Yo mismo sigo viendo a algunos de esos estudiantes en el municipio. Algunos siguen pidiendo monedas en la calle o en los semáforos. Otros siguen enfrentando problemas de consumo de sustancias. Incluso recuerdo que durante el mismo proceso educativo, durante las clases, habían estudiantes que se mostraban demasiado ansiosos por salir a consumir. Eh, en algunos casos pues se trataba de adicciones muy fuertes que obviamente no se resuelven simplemente con asistir a clases. Entonces uno empieza a preguntarse algo muy importante, y es: ¿de qué sirve un título de bachiller si las condiciones sociales, las condiciones económicas, personales de las personas siguen siendo exactamente las mismas? Eh, Desde un marco constitucional, desde un punto de vista legal, esto también se puede analizar en relación con el derecho al trabajo, y es que en Colombia el trabajo está reconocido como un derecho y se menciona en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, que establece que el trabajo es un derecho y una obligación social y que debe gozar de especial protección por parte del Estado. Asimismo, el artículo 53 establece principios también fundamentales del trabajo, como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y la protección especial al trabajo. Por su parte, el artículo 54 señala que el Estado debe promover la capacitación y también facilitar la ubicación laboral de las personas. Este artículo resulta muy importante, este análisis, porque plantea que el Estado no solo debe permitir procesos de formación, sino también generar condiciones para que las personas puedan integrarse al mundo laboral. Además, incluso el artículo 13 de la Constitución establece pues que el derecho a la igualdad, y señala que el Estado debe proteger especialmente a las personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, como ocurre con poblaciones en situación de pobreza o extrema o exclusión social. Entonces, perdón, un problema acá es que no siempre existen mecanismos reales de inserción laboral, de inserción social. Entonces, cuando uno observa el caso concreto del programa, la sensación que queda es que el proceso se queda a mitad de camino. La alcaldía puede decir que cumplió con ofrecer educación, sí, y que logró que estas personas obtuvieran su título de bachiller. Incluso, pues desde el punto de vista político, el programa puede mostrarse como una iniciativa exitosa, pero entonces surge la pregunta, una pregunta incómoda: ¿qué pasa después con esas personas? Porque sí, después de graduarse siguen enfrentando las mismas condiciones de pobreza, de exclusión, de falta de oportunidades laborales. Entonces, la educación o el título de bachiller para ellos termina siendo en realidad eh, algo muy abstracto. Se les entrega un diploma, pero no necesariamente se transforman las condiciones reales de sus vidas. En este sentido, el proyecto Parse pues, me permitió a mí identificar una brecha importante entre el reconocimiento formal de los derechos y su realización efectiva en la vida de las personas. El derecho acá, el derecho a la educación, se cumple en términos formales en realidad, pero no necesariamente se traduce en igualdad real de oportunidades. Y esto es especialmente problemático si recordamos que Colombia se define
según el artículo 1 de la Constitución, como un Estado social de derecho. Eso significa que el Estado no solo debe reconocer derechos en la ley, sino también generar condiciones reales para que esos derechos puedan hacerse efectivos en la vida de los ciudadanos. Entonces, la reflexión final que deja esta experiencia es que la educación por sí sola no puede resolver problemas estructurales como la pobreza, la exclusión social o las adicciones. Para que programas como este realmente funcionen o realmente transformen la vida de las personas, es necesario que estén también acompañados por políticas más amplias de inclusión social, de inserción laboral, acompañamiento psicológico, apoyo institucional. De lo contrario, el riesgo es que estos programas terminen siendo iniciativas bien intencionadas, sí, pero que se quedan principalmente en el plano de lo simbólico o de lo institucional como alcaldía, pero no logra transformar en realidad de manera profunda eh, la realidad social de las personas que buscan ayudar.